Que Dios os bendiga. Damos gracias a Dios por su inmensa misericordia. Y como lo dije anteriormente, el tema de hoy es titulado Servicio Colectivo. Servicio colectivo. Cuando hablamos de servicio colectivo, hablamos de un servicio grupal, de un servicio en unidad, de un trabajo. Estuvimos viendo anteriormente a todo el pueblo de Dios, a todos los israelitas, a todos los hebreos, que estuvieron 400 años esclavos en la tierra, bajo el mando de los faraones, bajo el gobierno de Egipto, trabajando con barro, preparando ladrillos en fuego. Quizás ellos en ese momento decían, Dios se olvidó de nosotros, aquí nosotros esclavos. Pero ¿por qué el pueblo estaba esclavo? Porque el pueblo no se sujetaba a la obediencia de Dios, y Dios los había llevado cautivo a las tierras de Egipto, porque el pueblo de Israel siempre se rebelaba contra Dios, siempre se enojaba con Dios, siempre estaba irritando a Dios, y por esa causa tuvieron esa disciplina, esa corrección. Pasados los años, se tenía que cumplir la profecía. Dios tenía que libertar a su pueblo, porque Dios levantó su voz a Abraham, que Dios había hecho pacto con Abraham, que bendeciría a todas sus generaciones. Y todo el pueblo de Israel venía de las generaciones de Abraham por el pacto perpetuo. Entonces, cuando Dios liberta al pueblo de Israel, todo es una preparación. En nuestra vida todo es una preparación. Nuestras caídas son preparaciones para luego levantarnos y retomar fuerzas como los búfalos y rejuvenecernos cual águila. Entonces, pasado el tiempo, Dios los liberta. ¿Por la mano de quién? De un solo hombre. ¿Y ese hombre quién era? Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés se crió en casa de faraones, porque Moisés conocía la cultura de los faraones, porque Moisés conocía la cultura egipcia, porque Moisés conocía. Él se crió bajo el mando de los faraones y de la hija de Faraón. Fue un adoptivo. Él tenía cultura egipcia, Moisés, y a él Dios lo escogió. Tú conoces ahí. ¿Casualidad que nosotros estemos en España? No, hermanos, para nosotros conocer la cultura española, para conocer el idioma español, para conocer las leyes españolas, porque todo eso Dios le hizo conocer a Moisés. Pasados los 400 años aproximadamente, Dios envía a Moisés y liberta a Moisés. ¿Cómo liberta al pueblo? Castigando a Faraón con 10 plagas. En la última plaga, ya el pueblo temblaba. No, ya no queremos a los israelitas. Márchense, márchense, márchense. Pero Dios, que es un Dios que a pesar que nosotros fallamos, que a pesar nosotros lo hacemos irritar, que a pesar que lo hacemos enojar, ¿qué sucede con aquello? Dios le dijo, ustedes no se van a ir manos vacías. 400 años han trabajado solo por la comida y no han recibido dinero. No se van a ir con las manos vacías. Y Dios despertó el espíritu de los egipcios para que les entregaran el oro a los esclavos, a los que preparaban barro, a los que preparaban, ladrillo. Y todos los egipcios, las egipcias entregaron oro, telas, porque ¿de dónde iban a sacar del desierto para construir el tabernáculo el oro? Las telas con hilos de oro. ¿De dónde? Ya el Señor preparó que los malvados, así los malvados muchas veces te van a bendecir. Por eso bendice a los que te odian, bendice, porque Dios los va a usar también para bendecirte. Y toda la tierra de Egipto entregó las joyas del oro, y estando en el desierto, falló Aarón, porque Moisés subió a recibir el modelo del tabernáculo al monte, que Dios le iba a decir cómo sería construido el tabernáculo de reunión. En hebreo es mishkash, que significa morada. ¿Y qué es un tabernáculo de reunión? Es una tienda portátil. Y no solamente simbolizaba una tienda de reunión, sino que simbolizaba que la presencia de Dios iba a estar en ese lugar y su pueblo iba a tener una relación. ¿Con quién? Con Dios y con sus hijos en el tabernáculo de reunión. Cuando Dios despierta
al espíritu de Moisés para que haga el tabernáculo de reunión, nosotros podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 40. Miren el cuidado que Dios tiene para construir el tabernáculo de reunión y poner en manos de un mortal que no estudió artesanía, que no se preparó cómo fundir el oro, que no sabía cómo tejer el oro en las telas, pero Dios despierta el espíritu de un mortal cuando Dios tiene un propósito en aquel hombre o en aquella mujer. ¿Qué nos enseña Éxodo capítulo 25, verso 40? Mira, le dice Dios a Moisés, mira y hazlo conforme a lo que yo te he mostrado en el monte. Hazlo igual, idéntico, Moisés, como yo te he mostrado en el monte. Celulares apagados, por favor. Dios le da la orden a Moisés. ¿Y dónde lo lleva? A una intimidad, al monte. Cuando la iglesia viene a tener una intimidad con Dios, el Señor te habla, te revela, te da las pautas, te da las coordenadas. Y así fue hecho. Pero nosotros vemos en el Éxodo capítulo 25, verso 9, cuando Dios le dice a Moisés, conforme a todo el diseño que te he mostrado, al diseño que te he mostrado del tabernáculo, al diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. No como tú lo quieras hacer, porque humanamente nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. Pero Dios le dijo, no, Moisés, yo te lo dije en Éxodo capítulo 25, 40, te llevé a la montaña para revelarte el diseño del tabernáculo, donde yo tendría una relación con mi pueblo, que 400 años han estado esclavos, 400 años no me han conocido, pero ahora, Moisés, también yo te doy el diseño del tabernáculo y de los utensilios del tabernáculo. No traje el candelero y el arca del pacto, pero el diseño de los utensilios, ¿cuáles eran? Eran 7 elementos proféticos. 7, el número 7, que simboliza la divinidad de Dios, los 7 espíritus de Dios que rodean toda la tierra. ¿Cuáles eran los 7 elementos? El tabernáculo de reunión era una tienda portátil, y los 7 elementos, en la entrada estaba el altar donde quemaban el sacrificio. Luego estaba el lavacro. ¿Qué era el lavacro? Donde se lavaban las manos de haber estado quemando los animales. Luego entraban ya los sumos sacerdotes al lugar santo, y ahí habían 3 elementos proféticos. Uno era el candelero de oro puro. 2 era el altar del incienso, donde el altar del incienso simboliza las oraciones de todos los santos. Y 3 era la mesa del pan de las proposiciones. Eran 12 panes que simbolizan las 12 tribus de Judá. Iglesia, todo era un diseño del cielo. Todo el tabernáculo de reunión era sombra y figura de lo que está en el cielo. Para hacer el tabernáculo de reunión, para edificar Moisés el tabernáculo de reunión, que tuvo que tener una intimidad con Dios. Para nosotros amar la casa de Dios y cuidar los utensilios de Dios, tenemos que tener una intimidad con Dios, una relación con Dios, para saber que todos estos elementos son consagrados para Dios. Porque aquí hay uno mayor que el templo, aquí hay uno mayor que la casa de Dios, mi amado Jesucristo. El libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Hebreos capítulo 8, verso 5. Podemos leerlo. Yo lo voy a leer en la Biblia Las Américas. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 8, verso 5, las cuales sirven a lo que es copia y sombra de lo que está en el cielo. ¿De qué está hablando? Del tabernáculo de reunión.
de la Mishkat, de la morada de Dios, el tabernáculo que construyó Moisés. Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Todo lo que Dios le dio a Moisés en el monte, todo el diseño, todo el candelero, el arca del pacto, el altar del incienso, todo lo vamos a ver en Apocalipsis. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas. Cada momento le repetía, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ya no es en el Antiguo Testamento, porque Hebreos está en el Nuevo Testamento. Ustedes me pueden decir, pero hermana Katia, el tabernáculo de reunión fue el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, pero ahora en el Nuevo Testamento se vuelve a repetir que Jehová Dios quiere su casa conforme al diseño del cielo. Una casa que sea honorable, respetable, y la presencia de Dios se manifestará en este lugar. Ahora nosotros podemos ver, luego del tabernáculo de reunión, iglesia, estamos un poco resfriados. Luego del tabernáculo de reunión, pueblo de Dios, el Señor levanta a un hombre llamado Salomón. Y Salomón, ¿qué hace? Construye la casa de Dios. Ya no era movible, ya no era una tienda portátil, ya no era un tabernáculo, ya era algo estable, construido con bases de cemento, pero llevaba el diseño del tabernáculo de reunión. Tenía el mismo diseño, un poco más amplio, pero era el diseño revestido todo de oro, porque el oro representa la fe genuina de la iglesia. Pero el Señor levanta aún, porque el pueblo de Israel, hermanos, que Dios nos libre, era un poco desobediente, por no decir totalmente desobediente. Levanta a un profeta llamado Jeremías, un hombre que profetizó y dijo en Jeremías capítulo 25 verso 11. Podemos ver Jeremías capítulo 25 verso 11. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas. Miren, ¿de qué tierra hablaba? De la tierra donde estaba edificada la casa que construyó Salomón para Jehová Dios de los ejércitos. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. 70 años. Primero el pueblo de Israel, por su desobediencia, ¿cuántos años sirvieron a los faraones? 400 años. Cuando somos desobedientes a Dios, que viene a nosotros esclavitud, miseria, ruina, espanto. Y luego que el Señor levanta a Salomón y edifica casa a Jehová, una casa preciosa, llena de oro, unas bases tremendas, una arquitectura excelente. El Señor, Dios Todopoderoso, levanta un enemigo a su propio pueblo. ¿Y quiénes eran? Los babilónicos. Invaden la tierra de Jerusalén y derriban la casa de Dios que construyó Salomón. Y la casa de Dios, que era lo máximo, preciosa, que representaba el cielo, quedó en espanto y quedó en ruinas. Pero el Dios que tenemos es Dios de amor, que si nosotros le fallamos y nos arrepentimos, alcanzamos su misericordia. Jeremías capítulo 29 verso 10. Jeremías 29 verso 10. ¿Qué nos enseña el Señor? Porque así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar.
El Señor dijo, los voy a castigar 70 años y 70 años. Ni uno más ni uno menos. Señor, que ya pase este dolor, esta prueba. No es prueba. Te estoy corrigiendo, te estoy disciplinando. Y 70 años, esta no era prueba ni proceso para el pueblo de Israel. Era una corrección, una disciplina por su desobediencia. Pasados los 70 años yo los voy a visitar y voy a despertar. Di despertar. Que Dios despierte en nosotros su amor, su obediencia. Sobre vosotros mi buena palabra. O sea que tenían, la palabra ya no fluía en ellos. Ya la palabra de Dios ya no tenía poder en el espíritu humano de su pueblo. Ya no había poder. Por eso tenemos que escudriñar la palabra para hacerlos volver a este lugar. 70 años los llevó a conocer una cultura babilónica, una comida que ellos quizás ni les gustaba, castigo. Y a ver, ay Señor, gracias, te estoy corrigiendo, te estoy castigando. Pero el Señor los hizo volver a ese lugar. Y ahora voy con el libro de Ageo. Ageo capítulo 1, verso 2. Dice la palabra de Dios que Dios hace volver a su pueblo, a su tierra, ya cumplido, los 70 años cumplidos, vuelven a la tierra. Pero ¿cómo estaba la casa que Salomón construyó? En ruinas, en espanto. Y el Señor le habla al profeta Ageo: tú tienes que exhortar al pueblo, el pueblo tiene que levantarse. Ageo capítulo 1, versículo 2, palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y a veces decimos: no, Señor, todavía no es el tiempo de nosotros sembrar en la casa de Dios. No es el tiempo, Señor, de nosotros, como dijo la pastora, se va a pintar este lugar. No es el tiempo todavía de pintar. Mejor voy a pintar primero mi casa. Miren, y lo vamos a ver. Siguiente. Dice: entonces viene palabra de Jehová. ¿A quién? Al profeta Ageo. Y le dice: es para vosotros, le dice a su pueblo que lo tuvo 70 años castigado y no habían aprendido la lección. Es para vosotros, dice, de habitar en vuestras casas artesonadas, vuestras casas cuidadas, vuestras casas elegantes, y mi casa, donde yo he puesto mi gloria, mi presencia. ¿Cómo está mi casa? Desierta. ¿Cómo está la casa de Dios? Miren esto. Eso no debe ser. ¿Cómo está la casa de Dios? Desierta. Tú ves eso en tu casa, lo tiras a la basura. No me sirve. Pero el Señor dice: sus casas. ¿Qué había pasado con el pueblo de Dios? ¿Qué había pasado con el pueblo? El pueblo quiso reedificar casa, pero ¿sabes qué? Vinieron enemigos y se desanimaron. Quizás tú quieres sembrar en la casa de Dios, pero vienen oposiciones. No, tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer. Y esas oposiciones te desaniman de sembrar en la casa de Dios. Pero hoy, a la luz de la palabra, el Señor dice: ya es tiempo de que mi casa no esté en ruinas, no esté desierto. Siguiente, Pamela. Ya es tiempo, pues así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: medita sobre vuestros caminos. ¿Qué tenemos que hacer? Meditar. Y en el libro de Ageo 2 veces está medita sobre vuestro camino, y 3 veces está medita sobre vuestro corazón. Medita sobre vuestros caminos, dice el Señor hoy, iglesia, porque mi casa está desierta, mi casa está en ruina, mi casa está asolada. Dice: siembran mucho, pero no estaba diciendo siembran en mi casa, siembran en sus casas atesonadas. Ya se ocupan de lo personal, de lo suyo, y recogen poco. Señor, gano 2,000 euros, pero quiero otro trabajo porque tengo que pagar la universidad, porque tengo que pagar, pastora, ya no voy a venir a congregar porque estoy trabajando sábado y domingo, necesito más dinero, tengo que enviar dinero a mi familia. Eso no te lo quita, iglesia.
que nosotros debemos ayudar a nuestra familia, dar estudios a nuestros hijos, pero vemos a la luz de la palabra, dice el Señor, ustedes siembran, pero recogen poco. Dice, comen y no se sacian. Oye, tengo 2 sueldos y no me alcanza para la comida. Bebéis y no quedas satisfecho. Te vistes y no te calientas. Y el que trabaja jornal recibe su jornal y se ve el saco roto. Yo no sé qué hice mi dinero. Ah, es que no cumplí con las ofrendas, no quise diezmar y todo se me fue en saco roto. Todo lo dice la palabra, no lo digo yo. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Hoy Dios le dice, porque Dios los quiere bendecir. Mediten sobre vuestros caminos. Mediten sobre vuestros caminos. Suban al monte, tráiganme madera, dice Jehová, reedifíquenme mi casa y pondré allí mi voluntad. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su casa. Pero hermana, que no está la voluntad, Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, está en todo lugar. Pero aquí hay una de las promesas más maravillosas que podemos ver a la luz de la palabra. Mi voluntad está en mi casa, mi voluntad en mi casa, y seré glorificado. ¿Quién ha dicho? ¿Ageo? No, Jehová Dios de los ejércitos. Buscan mucho, hallan poco y se encierran en casa. Uy, ya está mi casa. Tengamos vuestras casas limpias, sí, pero dice el Señor, se encierran en vuestras casas, pero yo, Jehová, disiparé. ¿De qué? En un soplo, porque Jehová sopla sobre los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. ¿Por qué? ¿Por qué voy a soplar? ¿Por qué les voy a destruir? ¿Por qué? Dice Jehová, por cuanto mi casa está desierta, mi casa está desolada, y cada uno busca su propia casa. Somos egoístas. Sí, somos egoístas. Sí somos egoístas, pero el Señor hoy a la luz de la palabra está que arranca ese espíritu de egoísmo en nuestras vidas. Bendito es Dios. Por eso, miren iglesia, a veces oramos, ayunamos, Señor, pero ¿por qué la miseria, la pobreza? Ya voy pagando al banco, no termino de pagar, y ¿por qué esto y esto y esto? ¡Ay, Dios mío! Nos hacemos, no está funcionando. Mejor me voy al brujo y al hechicero a consultarle. El brujo, cuando estaba en la brujería, yo tenía más dinero, ¿no? Y cuando yo trabajaba vendiendo droga y alcohol, me iba mejor. Y ahora que no cometo pecado, trabajo, no robo nada, estoy en la miseria. ¿Qué está pasando? Hoy Dios nos quita los velos. Por eso se detuvo de los cielos sobre nosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Cuándo viene la miseria y la pobreza a nosotros? Dios mío, hasta de interna nos venimos a trabajar, y lo hablo porque yo he trabajado de interna. Pero dice el Señor, no hagas mi casa, no siembras nada para mi casa. ¿Te da igual si está sucio, está limpio? ¿No echas cuenta por mi casa? No pasa nada. Tu casa, voy a arruinarla. Te la voy a arruinar. Y no voy a abrir los cielos. No voy a enviar la lluvia tardía y temprana. No te voy a dar bendición, dice el Señor. Llamo a la sequía. ¿Qué hace Jehová? Llama a la sequía. Cuando hay sequía en la tierra, ya lo sabemos, que Jehová dice, están descuidando mi casa. Mediten sobre vuestros caminos. Dice, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre todo el aceite, sobre el trigo y el vino, voy a llamar a la sequía. Va a haber hambruna. Dice, sobre los hombres y sobre esta, y sobre todo el trabajo de las manos, voy a llamar a la sequía. Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no quieres reedificar mi casa, porque no quieres trabajar para mi casa, porque no quieres colaborar para mi casa, no quieres. Pero el Señor Dios Todopoderoso, a quien despierte el Espíritu, a solo
Zorobabel, gobernador de Judá, hijo de Salatiel, a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y a todo el pueblo. Cuando este pueblo oye la palabra profética de Ageo, escuchó el gobernador de Judá, escuchó el sumo sacerdote y escuchó todo el pueblo y temblaron a ese mensaje. Hoy yo quiero que tu iglesia tiembles ese mensaje. Hoy yo quiero que nuestros seguidores tiemblen a ese mensaje, que primero es Dios y segundo lugar nuestras prioridades. Primer lugar Dios y segundo lugar nuestras necesidades, porque Él suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas y gloria. Y el Señor despierta el espíritu de Zorobabel, y Zorobabel empieza a trabajar con todo el pueblo y a reedificar la casa de Dios, porque allí en el libro de Ageo, Jehová Dios dice: mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová Dios de los ejércitos, porque yo le quité el oro a los faraones, a los egipcios, para darles a ustedes, pero no para que se hagan sus joyas, sino para que ese oro me fundan y me hagan el candelero, el arca del pacto, para que me hagan el altar del incienso. Para esto, para mí, dice Jehová, y el resto yo les daré. Busca el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Yo hoy deseo que Jehová despierte nuestro espíritu para nosotros amar y apasionarnos por las cosas del Señor. Nosotros podemos ver en Ageo, continúa mi sierva, oyó Zorobabel, hijo de Josué, hijo de Salatiel, y empezaron con la construcción. La casa que reedificó Josué con la ayuda de Zorobabel y de todo el pueblo, el Señor dijo: la gloria postrera será mayor que la primera. Y levantó: y mi gloria estará en este lugar, y yo estaré con ustedes, y yo daré paz en esta casa. Yo, Jehová, daré paz. Pero también el libro de Ageo nos enseña que el Señor los mandaba a que se santificaran, que no era solamente dar, sino también el corazón tenía que estar santificado. Por eso dice: meditad en vuestros caminos. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos pecando? Meditad en vuestros corazones. Y para finalizar, el Señor le dice a Ageo en el último versículo, Ageo capítulo 3, creo que si no me equivoco, 2, capítulo 2 y el último verso, Ageo capítulo 2, y vemos el último verso, lo que Dios le dice: en aquel día, dice Jehová, Dios de los ejércitos, que me gusta eso, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Dios te ha escogido a ti y a mí para que levantemos casa de Dios. Cuando la gente entre, cuando entren los que no creen, Dios mío, qué gloria hay en este lugar. Pero el Señor quería: tu casa está lujosa, gloria a Dios, pero la mía ponla más, porque mi palabra, mi presencia está aquí. Y mira, cuando cayó el temor de Dios a la vida del gobernador de Judá, de Zorobabel, ¿qué le dijo Dios? Te voy a dar un premio, Zorobabel. ¿Cuál te doy? Literalmente un anillo para sellar. ¿Qué le dio Dios a Zorobabel? Autoridad y autenticidad delante de los buenos y delante de los malos. ¿Quieres caminar en autoridad? ¿Quieres en el nombre de Jesús echar fuera demonios? ¿Quieres caminar en autoridad y predicar la palabra con autoridad? Ahí está: levanta mi casa, reedifícame mi casa, porque mi casa está en ruinas. No, Señor, todavía no es tiempo de edificar mi casa. Ya es el tiempo, porque quiero ponerte como anillo de sellar. Quiero darte autoridad, quiero darte autenticidad. ¿Y por qué todo esto? La construcción
descripción de la obra del cielo, en la tierra, que sombra, es figura de lo celestial. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Apocalipsis 1, verso 13. Qué bueno es Dios, hermana, y para siempre son sus misericordias. Dice, y en medio de los 7 candeleros, Apocalipsis 1:13, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es semejante? Jesucristo, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido sobre el pecho un cinto de oro. ¿Qué vemos ahí? Candelabro. ¿Qué había en el altar del tabernáculo de reunión? Candelabros de oro. En el cielo, ¿qué hay? Candelabro. ¿Qué es lo que vio el apóstol Juan cuando tuvo la revelación, la visión del Apocalipsis? Dice que vio 7 candelabros de oro. Y vemos el número 7, deidad de Dios. 7 candelabros. Y en medio de los 7 candelabros de oro se paseaba mi amado Jesucristo. Y lo describe. Y su vestidura hasta los pies. Y en su pecho un signo sentido de ¿qué? ¿De paja? De oro. De oro, iglesia. ¿Qué es lo que Dios le quitó a los egipcios? El oro. El oro. ¿Por qué el oro? Porque Dios quiere lo mejor para su casa, lo valioso. Ahí esto está barato, le voy a llevar al Señor lo más barato. No, para Dios lo mejor, lo excelente. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Apocalipsis 8, verso 3. Dice que otro ángel, ese es el 7º sello. Otro ángel, dice, vino entonces y se paró ante el altar. ¿Qué hizo ese ángel cuando se puso de pie ante el altar? Dice, con un incensario de oro, y se le dio a ese ángel mucho incienso de oro. ¿Para qué? ¿Para qué es incienso? Para todas las oraciones de los santos. Y ese altar, dice, sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. ¿Dónde estaba el altar del incienso? En el lugar santísimo, iglesia. En la tienda de tabernáculo donde Moisés construyó. Ahí estaba el altar del incienso, que el sumo sacerdote encendía el incienso. Y el incienso, que simboliza las oraciones de los santos que llegan hasta la presencia de Dios. Un día una sierva estaba orando, y en el momento que se arrodilla a orar, empieza a ver un humo blanco que subía hasta el cielo. Las oraciones de los santos son representadas como un incienso, un olor grato, agradable delante de la presencia de Dios. El altar del incienso, ¿dónde estaba? En la tierra, en una tienda, en el tabernáculo, en el lugar de reunión. Pero Apocalipsis me enseña que también el altar del incienso de oro está allá en el cielo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Es de la 7ª trompeta. Y dice que Juan, cuando estaba viendo estaba recibiendo esas visiones, esas revelaciones, dice que él pudo observar, y el templo de Dios fue abierto. El templo, la casa, el cielo fue abierto. Y el arca del pacto, ¿dónde estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. ¿Qué había en el arca del pacto? El maná, las tablas de los 10 mandamientos y la vara de Aarón que reverdeció para escoger al sumo sacerdote. Dice, se veía en el templo, o sea, en el cielo. Y hubo relámpagos, voces, trueno y un gran terremoto y granizo. Todo lo que Moisés se le fue revelado en el monte, Dios se lo reveló a Juan. Que esos elementos proféticos, candelero, arca del pacto, tapa de preposición, porque iban los querubines, el altar del incienso, el ábaco, todo estaba allá en el cielo, iglesia.
Todo lo que estaba en el lugar santo y el lugar santísimo estaba en el cielo. O sea, ¿qué es lo que Dios le mostró a Moisés? Mi casa del cielo tú la vas a hacer en la tierra. Leamos la Biblia. Qué tristeza que veamos en el contenedor una mesa vieja. Toma, aquí la traigo para el Señor. Me encontré esta mesa ya deteriorada, que la pata ya está rota. No, miren, hoy hemos estudiado la palabra. Ya no somos neófitos. Ya conociendo esta palabra y queriendo hacer lo opuesto, ¿qué va a decir el Señor? Cerraré los cielos. Trabajarás duro, pero tu dinero sí la saco roto. Porque primero soy yo, Dios de los ejércitos, fuerte y celoso en gran manera. Iglesia de Cristo, este es un mensaje para reflexionar, porque el Señor quiere bendecirnos, quiere enriquecernos, quiere darnos lo mejor, porque Él es papá y Él nos ama. Él nos ama con todas sus fuerzas. No es que te estoy diciendo descuídate, no. Tenemos que ver nuestras prioridades, pero poner en primer lugar a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ama a Dios con todo vuestro corazón. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti. Primero Dios y el resto os serán de Dios. Dios nos ama con un amor eterno y por eso hoy nos ha traído este mensaje de exhortación. Iglesia, Dios dice a su novia: los quiero bendecir. Ya no quiero que su dinero se vaya en saco roto. Ya no quiero que sus columnas se estropeen de tanto trabajar. Quiero bendecirles: siembren en mi casa, reedifiquen mi casa, esté en ruina, esté en espanto. Yo, Jehová de los ejércitos, los amo. Por eso ha dejado este mensaje. En el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a decirle: Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy te pedimos que nos perdones, mi Dios amado, porque hemos pecado, Señor, deliberadamente, no, sabiendo, conociendo tu palabra, hemos fallado, hemos pecado. Lávanos con tu sangre preciosa, Señor, límpianos y despierta nuestro espíritu, despiértalo para nosotros obedecer tu palabra. Despiértanos, Espíritu Santo, despierta este espíritu humano para nosotros poder con amor, con corazón dispuesto, sembrar para la casa de Dios. Que cuando me digan hay una actividad para la casa de Dios, yo alegremente pueda sembrar. No con enojo, no porque me lo imponen, no, Señor, con alegría y con gozo. Todo lo pongo en tus manos, Señor. Tú eres mi Dios, yo soy templo, mi cuerpo es templo tuyo. Hágase tu perfecta voluntad y todo lo ponemos en tus manos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Dale palmas.